descubre cómo una amenaza inesperada cambió mi vida y me llevó a reconciliarme con mi hermana. La luz del quirófano se reflejaba en los rostros cansados de los cirujanos, mientras Javier, con el corazón acelerado, se movía entre bisturíes y gasas. Cada día en el Hospital de Buenos Aires era una batalla contra la desigualdad del sistema de salud, una lucha que lo absorbía tanto que a menudo se olvidaba de sí mismo. Las voces de sus pacientes resonaban en su mente, gritos de esperanza y desesperación que se mezclaban con los ecos de su propia vida, desdibujando las fronteras entre el profesional y lo personal. De repente, su teléfono sonó, interrumpiendo el ritmo frenético de su mundo. Era un mensaje de Clara. «Necesito hablar contigo. Es urgente». Sus manos temblaron al leerlo, desatando un torrente de emociones. ¿Por qué ahora? ¿Acaso no era suficiente con lidiar con la presión del trabajo? ¿Por qué no podía simplemente ignorar esa voz interna que le decía que esta solicitud era un eco de un pasado lleno de rencores? Durante años, su relación con su hermana había estado marcada por malentendidos y celos. Javier sentía que ella encarnaba todo lo que él despreciaba. Una vida tranquila, alejada del sacrificio que él asumía cada día. Mientras seguía en el quirófano, una duda lo invadió. ¿Realmente podía permitirse el lujo de arriesgar su estabilidad emocional en medio de tal caos? Con cada sutura que realizaba, el dolor que sentía por su madre enferma se intensificaba. La angustia de perderla era un peso que apretaba su pecho, y su mente se veía envuelta en un torbellino de lucha entre el deber y el deseo de estar con su familia. Un par de horas después, un nuevo mensaje emergió en su pantalla. «Mamá está muy mal. Ven pronto». La fuerza de esas palabras lo golpeó como un martillo, empujándolo al borde del abismo emocional. Sus ojos se llenaron de ansiedad y respiraciones descompasadas. ¿Y si algo le pasaba antes de que pudiera arreglar las cosas con Clara? Había tiempo aún para sanar las viejas heridas, o su orgullo lo mantendría alejado del amor que alguna vez compartieron. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Con el corazón dividido, Javier salió del hospital, y al llegar a casa, la tensión entre él y Clara parecía palpable. Los recuerdos de su infancia, llenos de risas y complicidad, parecían lejanos. En su mente, las dudas se amontonaban. ¿Podrían realmente reconciliarse después de tanto tiempo? La angustia mezclada con la rabia se convirtió en un remolino de emociones, mientras una nueva realidad se desplegaba ante él. Su madre estaba a un paso de perder la vida, y con ella, la oportunidad de sanar su relación fracturada con Clara. Javier sabía que el tiempo se le escapaba, y el peso de su propia lucha amenazaba con aplastarlo. Mientras giraba la llave en la puerta de su hogar, se preguntó si podría realmente permitir que el amor familiar lo guiara en esta oscuridad. La noche lo rodeaba, silenciosa y ominosa, como un presagio de la tormenta que se avecinaba. ¿Qué secretos ocultaba su madre que podían cambiar todo? La inquietud crecía, dejando claro que la verdadera batalla no era solo con la enfermedad, sino con el dolor de un pasado que lo reclamaba. La luz mortecina del salón
iluminaba la pequeña casa como un recuerdo de días mejores. Javier respiró hondo antes de entrar. El aire, cargado de angustia y nostalgia, le recordaba a su madre y al hogar que siempre había sido su refugio, hasta que las grietas en sus relaciones comenzaron a abrirse. Cada paso que daba hacia adentro era una mezcla de determinación y miedo. Quería sanar, pero la herida de años de resentimientos lo mantenía en un estado de alerta constante. Clara estaba allí, sentada en el sofá. Su expresión reflejaba la tensión, un espejo de la tormenta interna que ambos lidiaban. Ella había sido una figura familiar que había quedado en un rincón de su mente, una ausencia que surgía solo en los recuerdos de su infancia. Mientras se sentaban uno frente al otro, palabras no pronunciadas llenaron el espacio entre ellos. Javier se dio cuenta de que esta conversación era inevitable, y aunque lo temía, también lo deseaba. ¿Has visto a mamá?, preguntó Clara, su voz entrecortada. No desde el hospital, pero tenemos que hablar sobre lo que está pasando, respondió Javier, sintiendo que su voz temblaba. La vulnerabilidad lo incomodaba, pero había un peso más grande que su orgullo que llevaba a cuestas. Clara lo miró fijamente, como buscando la validación de su impotencia. Era evidente que la situación las había empujado al límite. Por un momento, ambos se sintieron como dos extraños en su propio hogar. «Solo quiero que se recupere», dijo Clara, dejando entrever su angustia. «Yo también», respondió Javier, dándose cuenta de que no era solo el deseo por la salud de su madre lo que los unía, sino también la necesidad de reconciliarse. En ese instante, los recuerdos de sus discusiones y rencores parecieron desvanecerse, como si una corriente de compasión barriese lo que habían albergado por tanto tiempo. Fue un giro inesperado, pero Javier se sintió más fuerte al recordar que aquello que los había distanciado también los había hecho quienes eran. De alguna manera, ese dolor compartido exigía su atención. Empezó a hablar, lentamente, compartiendo el caos que había sentido en el quirófano, la presión implacable del sistema de salud, y cómo eso había opacado su visión. A medida que se abría, Clara también comenzó a relatar su propia lucha, la soledad que había experimentado y las dificultades al lidiar con la enfermedad de su madre desde una distancia que la había hecho sentir irrelevante. El diálogo se convirtió en una conversación auténtica, pero tras esa apertura, Javier despertó a la ardiente necesidad de actuar. No podía dejar que el tiempo los dejara atrás nuevamente. Decidido, se levantó de su asiento. «Vamos a ver a mamá juntos», dijo con una firmeza que le sorprendió a sí mismo. «No podemos dejar que las palabras no dichas nos dividan más. Es hora de sanar». Clara lo miró, y en esa conexión, Javier vislumbró que había una posibilidad. No sólo de sanar a su madre, sino también su relación fracturada. Sin embargo, una parte de él aún dudaba de si ambos realmente estaban listos para enfrentar los viejos fantasmas que parecían acecharlos. Mientras salían a la noche, Javier sintió una mezcla de esperanza y terror. ¿Realmente podrían enfrentar juntos el futuro incierto que les aguardaba? Un temblor le recorrió la espalda. Era el momento de desnudarse emocionalmente, de enfrentarse a lo que no había querido ver, y sobre todo, de decidir qué pasaría si lo que encontraban en la enfermedad de su madre también reflejaba sus propias debilidades. Javier sabía que el viaje, aunque lo anhelaba, estaba a punto de convertirse en una prueba definitiva. Su corazón latía con fuerza. Lo que más temía podría ser también la clave de su liberación personal.
¿Sería capaz de dar el paso necesario hacia la sanación que tanto necesitaba? La incertidumbre se cernía sobre él como sombras al atardecer, pero sabía que se avecinaba algo grande, incluso si significaba enfrentarse a su propia vulnerabilidad. La brisa nocturna acariciaba el rostro de Javier mientras avanzaban por la calle. Clara caminaba a su lado, pero el silencio que les rodeaba era tan abrumador como la noche oscura. Javier podía sentir el peso de sus inseguridades y temores en cada paso. Iban hacia el hospital, pero su mente divagaba entre las posibilidades, cautivada por miedos que se manifestaban como sombras amenazadoras. Pensó en su madre y en la fragilidad de su salud, pero sobre todo en el entramado de resentimientos que había tejido con Clara a lo largo de los años. Cada paso parecía exigirle un mayor sacrificio emocional. ¿Acaso realmente estaban listos para enfrentar la cruda realidad que se avecinaba? Consciente de su corazón palpitante, Javier trató de conectar con el presente, pero recordaba cada discusión, cada palabra hiriente que había cruzado entre ellos. Mientras caminaban, se preguntó si las heridas de su infancia estaban realmente sanadas o si simplemente habían sido enterradas bajo una superficial capa de palabras no dichas. Cuando llegaron al hospital, Javier sintió que la atmósfera era densa, cargada de sufrimiento y esperanza. La entrada del edificio se erguía imponente, como un recordatorio de que la vida y la muerte cohabitan en insólita armonía. Sin embargo, a pesar de la angustia que le invadía el pecho, un impulso interno le instó a seguir adelante, a no esconderse más. ¿Estás bien?, preguntó Clara, tomando nota de su inquietud. Esa sencilla pregunta despertó en Javier una revelación. El problema no estaba únicamente en su madre. Era la relación con su hermana la que requería atención inmediata. Y lo que sentía en ese instante era solo el resquicio de todo lo que había guardado. No estoy bien, admitió buscando la mirada de Clara. Pero hoy es un día importante, y postergar esto no sirve de nada. Finalmente, se encontraron en la habitación de su madre. El ambiente era sombrío. Los monitores emitían un constante bip, creando una ligera melodía angustiante que parecía latir al ritmo de su propio corazón. La mujer que una vez había sido el centro de su vida, ahora yacía débil y vulnerable. La visión de su madre, despojada de su fortaleza, golpeó a Javier con una sensación aplastante de tristeza. Sentado en una esquina, Javier observaba su respiración entrecortada y sintió el impulso de hablar. La vergüenza de no haberlo hecho antes se apoderó de él. El temor lo dominaba, pero una pequeña voz interna le decía que debía enfrentar lo que había evitado. Y no solo con su madre, sino también con Clara. «Debemos ser fuertes», murmuró, tanto para motivar a su hermana como para autoafirmarse. «Tomémoslo un paso a la vez». Clara asintió, pero su rostro aún reflejaba la angustia. En ese momento Javier entendió que no podían dejar que la enfermedad de su madre se interponga en su propia sanación. Aguijones de culpa y dolor las rodeaban como fantasmas. «Clara, sé que hemos tenido diferencias y que hemos dejado que nuestro orgullo nos frene», dijo con voz temblorosa, pero a la vez firme. «No quiero que sigamos así». Ella lo miró, sus ojos llenos de un dolor que sólo podía entender alguien que había cargado con un peso igual. Pero en su mirada también había un destello de esperanza. La conversación se deslizó de la confusión a la posibilidad de redenominación, de aceptar la verdad que tanto tiempo habían evitado. Mientras compartían sus sentimientos, la conexión que había estado perdida comenzaba a surgir entre ellos. Pero,
A medida que hablaban, un nuevo dilema se expandía en el aire. ¿Serían capaces de enfrentarse a una madre que podría no regresar jamás a ser quien solía ser? Javier sintió que se acercaba una elección inevitable. La sanación no se trataba solo de la madre enferma, sino de cómo enfrentar el dolor que llevaban sus corazones. Sin embargo, cuando Clara apretó su mano y soltó una lágrima, algo se encendió dentro de él. Había sentimientos que no se habían expresado, y el tiempo apremiaba. «Hoy es el día en que debemos ser valientes», dijo Javier, tomando una decisión interna. «Si no es ahora, ¿cuándo?». Las palabras resonaron en el aire como un llamado a la acción. Pero en la mente de Javier también emergió un pensamiento inquietante. No solo se trataba de su madre, sino de un legado de conflictos no resueltos que podría, de alguna manera, hundirlos nuevamente. Anhelaba la conexión, pero también sabía que una tormenta estaba por desatarse. Después de todo, el verdadero enfrentamiento estaba apenas por comenzar. ¿Estarían listos para confrontar no solo la enfermedad de su madre, sino también las verdades ocultas que habían mantenido entre ellos? El camino hacia la sanación se presentaba como un rompecabezas complicado. Podrían resolverlo antes de que fuera demasiado tarde. El aire en la habitación era espeso, cargado de una tensión palpable. Javier sintió cómo cada palabra no dicha aumentaba la presión en sus pulmones. Mientras su madre permanecía inmóvil, el tiempo parecía desvanecerse. Era un recordatorio de lo efímera que podía ser la vida, y eso lo llenó de determinación. «Clara, hay algo más que necesitamos discutir». La firmeza en su voz sorprendió incluso a Javier. Era un tono que había estado haciendo falta en sus conversaciones, un tono que replicaba lo que ambos necesitaban. ¿Verdad? Su hermana lo observó con un halo de vulnerabilidad aún latente, y el silencio entre ellos parecía convertirse en un abismo que requería ser cruzado. Javier tomó un respiro profundo, enfrentando sus propios demonios. Quería que Clara supiera que estaba listo para hablar, incluso si eso significaba desandar caminos dolorosos. No hemos sido honestos el uno con el otro. Durante años nos hemos dejado llevar por el rencor y las viejas rencillas. Las palabras fluyeron como un torrente que había estado contenido demasiado tiempo. Pero en este momento, lo que más necesito es que estemos unidos. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Clara. Javier se dio cuenta de que ella no solo lloraba por su madre, lloraba por el tiempo perdido, por las palabras que no se dijeron. La verdad comenzó a formarse en el aire entre ellos como un ente vivo que pedía ser reconocido. En su mirada, Javier vio un destello de reconocimiento. Ella también estaba dispuesta a cambiar. «Siempre sentí que te apartabas, que me dejabas a un lado», dijo Clara. Sus palabras brotaron entre sollozos. «No sabía cómo llegar a ti». En ese momento, Javier sintió que el peso sobre sus hombros comenzaba a aligerarse. La confesión de Clara resonó en sus propias inseguridades. Había estado atrapado en su propia angustia, sin darse cuenta de que ella también luchaba contra la soledad. «A veces me siento perdido. He tenido miedo de enfrentarte, de confrontar lo que hemos vivido». La sinceridad brotaba de Javier, como si todas las defensas que había levantado sobre su corazón comenzaban a desmoronarse. «Pero hoy, aquí, veo que nuestras heridas son similares». Mientras Javier hablaba, comenzó a entender que no solo estaba rompiendo el silencio entre él y Clara. Se trataba de una transformación personal. Enfrentar sus miedos, abrirse a lo incómodo,
era un acto de valentía que podía cambiar el rumbo de su vida. Comenzar a reconciliarse no solo con su hermana, sino con su propio pasado. Los monitores de la habitación continuaban su monótono canto, marcando el tiempo que se deslizaba entre sus dedos. Javier sabía que la próxima conversación tendría que abordar sus propias culpas, sus fracasos como hermano. La necesidad de perdonar y ser perdonado se erguía ante él como un camino que debía explorar. Clara, soy consciente de que algunas decisiones que tomé te lastimaron. No supe cómo, pero quiero enmendarlo. Las palabras, aunque difíciles de pronunciar, tenían un peso liberador en su interior. Creo que ambos merecemos un nuevo comienzo, sin resentimientos. Las manos entrelazadas en un gesto casi involuntario, el aire que antes parecía pesado, ahora llevaba trazas de esperanza. Javi sentía que podían construir algo nuevo si se atrevían a liberar esos secretos que tanto tiempo habían mantenido en la sombra. Sin embargo, el eco de su vulnerabilidad también trajo consigo el fantasma de los problemas no resueltos. La incertidumbre sobre su madre colgaba como una espada sobre ellos. ¿Serían capaces de mantener ese vínculo nuevamente fuerte, independientemente del destino que le aguardaba a la mujer que les había dado la vida? A través de la ventana, la luz del día comenzaba a filtrarse, símbolo de un nuevo comienzo. Pero dentro del corazón de Javier, el temor aún persistía. La conexión con Clara podía ser la clave, pero los desafíos que les aguardaban eran inminentes. Las decisiones que tomarían en las próximas horas darían forma a su relación para siempre. Y si, al tratar de sanar, se encontraban con verdades aún más difíciles de afrontar. La promesa de un nuevo capítulo estaba en el aire, pero una pregunta persistía. Conocía la respuesta, pero no podía evadirla. ¿Realmente estaban preparados para desenterrar el pasado y a su vez enfrentarse a la inclemencia del futuro? Javier se despertó al día siguiente con la mente revuelta por la conversación que había tenido con Clara. La vulnerabilidad de la noche anterior había dejado cicatrices, pero también era un recordatorio de que había un camino hacia adelante. Sin embargo, la presión que sentía no se había disipado. Había un dilema que lo consumía. ¿Cómo sanar y al mismo tiempo prepararse para enfrentar el futuro incierto que les esperaba en el hospital? Se levantó de la cama y notó, en el reflejo del espejo, un rostro marcado por la angustia y la determinación. La imagen de su madre en la cama de hospital lo perseguía como una sombra. Sabía que tenía que actuar, pero no sabía cómo. Rumiaba un miedo profundo al fracaso. La vida laboral había sido un escape, una forma de evitar los problemas familiares. Sin embargo, desde que visitó a su madre, Javier se vio obligado a recalibrar sus prioridades. Mientras se duchaba, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Recordó los años en los que había priorizado el trabajo sobre las relaciones personales, convencido de que un ascenso o un reconocimiento profesional podría llenar los vacíos de su vida emocional. Pero ahora, la monumental crisis familiar delante de él estuvo obligándolo a replantearse su enfoque. Al vestirse, Javier decidió que no era suficiente con reconocer sus errores. Tenía que tomar acciones concretas. Se sentó a escribir un correo a su jefe, explicando que necesitaba unos días libres. No era una decisión fácil, pero la familia necesitaba que él estuviera presente. Con cada palabra que escribía, se sentía más en control de su vida. Era un paso hacia la reconciliación, un acto de responsabilidad que reforzaba su nueva determinación. Después de enviar el correo, sintió que un peso se levantaba ligeramente.
pero el nudo en su estómago seguía ahí. Sabía que no solo era cuestión de establecer límites en el trabajo, sino de estar verdaderamente presente en su hogar. Abrió la puerta de su habitación, y a medida que avanzaba hacia el salón, su mente comenzó a girar en torno a cómo acercarse a Clara y a su madre. ¿Cómo podrían sanar todos juntos? Al llegar al hospital, la visión de Clara sentada junto a la cama de su madre le inspiró una mezcla de confianza y vulnerabilidad. Sin dejar que los temores lo dominaran, se acercó a su hermana con la intención de mantener la conversación que habían iniciado. Quería que aprendieran a navegar juntas por la tormenta. Lucharía por ello. Clara, ayer hablamos de nosotros, pero tal vez debamos también considerar el futuro de mamá, dijo Javier, tratando de captar su atención. Clara levantó la vista, su expresión revelando que también había estado meditando sobre el mismo tema. Era la señal de que no solo uno de ellos necesitaba tomar la iniciativa. Los dos necesitaban comprometerse y asumir la responsabilidad de cuidar lo que aún tenían. Quizás deberíamos hablar con los médicos sobre las opciones, propuso Clara, con una voz que resonaba con una mezcla de decisión y vulnerabilidad. Si es hora de luchar, debemos hacerlo juntos. Javier asintió, sintiendo cómo la idea de actuar unida les daba fuerzas. Era allí donde podía comenzar esa transformación personal que tanto anhelaba. Aunque la realidad de su madre era desgarradora, esta situación también les ofrecía la oportunidad de sostenerse mutuamente en la adversidad. Había potencial en su dolor, un estirón hacia la sanación. Mientras se preparaban para hablar con el médico, Javier sintió una creciente sensación de propósito. Por primera vez en su vida, entendió lo que significaba priorizar lo realmente importante. Había llegado el momento de consolidar la relación con Clara y de enfrentar la inminente incertidumbre acerca de su madre. Sin embargo, una sensación inquietante seguía presente. Una pregunta quedó en el aire. ¿Habría secretos en el pasado familiar que podrían cambiar completamente su percepción de todo lo que creían saber? Esa inquietud se transformó en un nuevo impulso. Era un claro recordatorio de que lo que estaban a punto de descubrir podría desatar nuevos conflictos. Pero Javier estaba listo. La reconexión con Clara era solo el comienzo. El próximo paso sería confrontar desafíos de una magnitud que nunca había imaginado. La fusión del trabajo, la familia y el pasado ya no era una elección opcional, era un imperativo. Estaban realmente listos para descubrir lo que el futuro podía traer consigo. Javier respiró profundo antes de entrar en la sala donde se encontraba el médico. La incertidumbre lo asaltaba, pero había una nueva claridad en su propósito. Necesitaba hacer frente a lo que estaba por venir. Un primer paso decisivo hacia una reconciliación no solo con Clara, sino también con su historia familiar, que de pronto se sentía más importante que cualquier otro aspecto de su vida. Clara, a su lado, buscaba su mano. Se notaba la tensión en su postura. Ambos sabían que lo que estaban por escuchar podría cambiarlo todo. Javier desvió la mirada hacia el rostro de su hermana. Esa misma mezcla de determinación y vulnerabilidad que él había sentido. Era el momento de abrir un canal de comunicación que siempre había estado cerrado entre ellos. Podía sentir que el momento estaba madurando, como si ambos se encontraran al borde de un precipicio. «Javier», comenzó Clara, interrumpiendo sus pensamientos. «Quiero que sepamos la verdad sobre mamá. No podemos seguir evadiéndolo. Lo que sea que nos diga el médico, lo afrontaremos juntos.
Esa declaración resonó en el interior de Javier, un eco de compromiso que le insufló valor. En un instante sintió la presión del miedo cediendo, siendo reemplazada por una mezcla de esperanza y responsabilidad. Hacer frente a sus errores pasados comenzaba a parecerle menos aterrador cuando sabía que Clara estaba a su lado, dispuesta a luchar en la misma dirección. El médico entró en la sala y presentó un semblante grave. Cada palabra que decía se sentía como si pesara varias toneladas, pero Javier se esforzó por mantenerse alerta. Hablaron de tratamientos, de opciones y de pronósticos. La información era abrumadora, pero al examinar la mirada de Clara, él encontró su fuerza. La batalla, de una u otra forma, se libraría ahora. Una vez que la consulta terminó y se alejaron del médico, Javier se planteó la siguiente pregunta. ¿Qué podían hacer para mejorar la situación? Esta no sería una lucha solo sobre la madre, sino sobre ellos mismos. Era el momento de enfrentar su propia historia, de descubrir el papel que las sombras del pasado jugaban en su presente. Clara, ¿recuerdas aquel álbum familiar que guardaba papá? Tal vez deberíamos revisarlo. Tal vez haya respuestas sobre lo que ocurrió, sugirió Javier, sintiendo que compartían ahora un nuevo proyecto que podría servirles de salvavidas emocional. Su hermana quedó en silencio un instante, contemplando la propuesta. La idea de rebuscar entre recuerdos les ofrecía un acto simbólico, un intento de sanar no solo su relación, sino el entendimiento que tenían de su madre y de su familia. Mientras regresaban a casa, la incógnita del álbum les proporcionaba un propósito renovado. Había en esos viejos recuerdos algo prometedor. El poder de redescubrirse a través de las imágenes, las historias, lo que habían sido y lo que habían dejado de ser. En una de esas fotos podrían hallar la clave de una verdad profunda, que podría iluminar la raíz de las tensiones que siempre habían evitado confrontar. Sin embargo, a medida que el día se acercaba a su fin, Javier no podía sacudirse una sensación inquietante. La idea de enfrentar el pasado era casi palpable, como un arco de tensión lista para romperse. ¿Qué secretos revelarían esos viejos recuerdos? ¿Serían capaces de enfrentarlos juntos? Había una línea divisoria en su vida, y se estaba acercando. La búsqueda en el álbum no sería solo un acto físico, sino el ímpetu para desenterrar emociones antiguas y heridas que debían sanar. Lo que iba a descubrir podría cambiar su relación con Clara para siempre, pero también podría abrir nuevas heridas. La intersección de sus vidas en ese momento era un cruce lleno de posibilidades, y Javier podía sentir el peso de la responsabilidad en su pecho. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, sintió que un nuevo capítulo comenzaba a gestarse en su vida, pero el eco de lo desconocido le mantenía en alerta. La pregunta que rondaba sus pensamientos era clara. ¿Estarían listos para enfrentar lo que el pasado podría traer a la luz? La respuesta no se dejaba adivinar, pero una cosa era segura. El viaje apenas comenzaba. Javier se sumergió en un torrente de emociones mientras regresaban a casa. La idea de abrir el álbum familiar, de desenterrar esos recuerdos cómplices, lo inquietaba y a la vez lo motivaba. Esa tensión entre el miedo y la curiosidad era un reflejo de su vida hasta ese momento. Había aprendido a pensar que los secretos familiares eran barreras, murallas invisibles que los mantenían a él y a Clara en un mundo de incomunicación y desconfianza. Sin embargo, ahora parecían más bien una puerta entreabierta, esperando ser empujada para revelar lo que se ocultaba detrás. Esa noche
Javier se sentó solo en su habitación, el álbum reposando sobre la mesa. En su cabeza, la idea de explorar su pasado era tentadora, pero la ansiedad lo mantenía en vilo. Se preguntó si realmente estaba preparado para descubrir no solo la historia de su madre, sino también la de su propia identidad. ¿Cuántas capas había construido sobre su vida en un intento de deshacer un pasado que ni él mismo comprendía en su totalidad? Mientras contemplaba el álbum, recordó momentos de su infancia, instantes confusos que ahora empezaban a cobrar sentido. Esa visión nostálgica inicialmente lo llenó de una calidez reconfortante, pero la emoción creció hasta convertirse en angustia. En su mente, las viejas fotos parecían estar cargadas de un mensaje oculto que tenía el poder de desmoronarlo todo. ¿Qué sería de él si los recuerdos revelaban verdades que no quería enfrentar? Al día siguiente, la calma del hogar se rompió cuando Clara volvió a proponerse la búsqueda en el álbum. Había en su propuesta una seguridad que Javier envidiaba. Sin embargo, en su interior, la duda persistía. ¿Podía realmente enfrentarse a lo que había mantenido alejado durante tanto tiempo? Pensó en las decisiones que había tomado, en cómo había eludido el dolor de la verdad en su vida. La idea de enfrentar el pasado lo impulsaba, pero también lo cercenaba y le provocaba un profundo temor a lo que podría descubrir. Fue entonces cuando Javier formuló un plan. La búsqueda en el álbum no solo sería una exploración del pasado, se convertiría en un ejercicio de conexión. En lugar de permitir que el miedo dictara sus acciones, eligió enfrentar de manera consciente cada uno de esos recuerdos, cada instante que había ido acumulándose como polvo en las páginas de su historia familiar. Ese mismo día, mientras revisaban juntos el álbum, la atmósfera cambió. Javier podía sentir el calor del apoyo de Clara mientras pasaban las páginas. Cada fotografía era un fragmento de su historia, un activo potencial para entenderse mejor. Ahí estaban sus sonrisas infantiles, capturas de la felicidad que había sido eclipsada por conflictos más profundos. El álbum se transformaba lentamente en un mapa de autodescubrimiento. Sin embargo, a medida que avanzaban, llegaron a un rincón del libro donde una imagen llamó la atención de ambos. Era una foto que nunca antes habían visto. Su madre, sonriendo pero con los ojos tristes, rodeada de un entorno que parecía cargado de tensión. En su estómago, Javier sintió un revuelo. Esa imagen era la clave. Algo profundo e inexplorado estaba por salir a la superficie. La revelación de aquella foto era un indicio de que había más por descubrir. La conexión con Clara se hacía más fuerte, pero la llegada de lo inevitable se sentía como un peso abrumador. Javier sabía que estaban a un paso de algo que podría cambiar irremediablemente su relación, de enfrentar no solo los recuerdos, sino también su propia vulnerabilidad. Con el corazón latiendo con fuerza, Javier se preguntó cuál sería la próxima respuesta que el pasado ofrecería. ¿Serían capaces de manejar la verdad que estaba por revelarse? ¿O se desmoronarían al intentar desentrañarla? El momento decisivo se acercaba, y el eco de lo desconocido les decía que la respuesta diacrónica al que habían buscado podría ser lo último que jamás esperaron. La imagen permanecía frente a ellos, un punto de inflexión en aquella búsqueda que Javier había planeado convertir en un camino hacia la conexión. Se preguntó qué había en la expresión de su madre que evocaba tanto dolor. Esa tristeza no parecía concordar con las memorias que había atesorado. ¿Cuánto había vivido su madre que él desconocía? Javier sintió una necesidad apremiante de entender.
no sólo para despejar sus propias dudas, sino también para ofrecerle a Clara las respuestas que merecía. Con determinación renovada, se propuso investigar el trasfondo de esa foto. La siguiente semana, se dedicó a contactar a familiares lejanos, amigos de la infancia de su madre, y cualquier persona que pudiera arrojar luz sobre su pasado. Cada conversación se convirtió en una nueva ventana hacia un mundo que había permanecido sellado por el tiempo y el silencio. El proceso era desgastante. Cada respuesta, más que una revelación, daba pie a nuevas interrogantes. Javier se dio cuenta de que había tejido su vida en base a narrativas incompletas. Al hablar con su tía Sofía, una mujer de voz pausada y mirada comprensiva, descubrió detalles inquietantes sobre las luchas de su madre con la depresión y el aislamiento. Las palabras de Sofía revelaron que su madre había enfrentado tormentas emocionales que Javier jamás imaginó. Tu madre era fuerte, pero a veces eso no era suficiente, le había dicho su tía, las arrugas de su rostro profundizándose mientras hablaba. Esa frase reverberó dentro de él, creando una grieta en la imagen idealizada que había construido. El sudor frío comenzó a recorrer su espalda. Si su madre había sido golpeada por la vida, ¿qué implicaba eso para él y Clara? La posibilidad de que su madre hubiera luchado y frustrado sus propias esperanzas lo llenó de una mezcla de tristeza y frustración. Durante esos días, Javier también sintió un cambio en su relación con Clara. Ella, al principio receptora del apoyo de su hermano, había comenzado a mostrar inquietud. La búsqueda, pensó Javier, quizás se había convertido en un proceso unitario. Pero a medida que él se sumergía en el pasado, eso dejó de ser así. Las horas que pasaba hablando con su tía eran horas que no compartía con ella. Muy pronto, Clara no pudo evitar expresar su descontento. «Javier, ¿qué te está pasando? Siento que estoy perdiéndote en todo esto», le dijo un día, la voz quebrándose al final de la frase. Esa declaración lo golpeó. Comprendió que, aunque buscaba respuestas, se había perdido en su propia obsesión. Esa búsqueda no debía alejarlo de ella, sino acercarlos aún más. Se sentó con Clara esa misma noche. Compartió lo que había aprendido sobre su madre, las luchas que había enfrentado, y cómo todo ello podía significar una nueva dimensión de su vínculo. Al compartir sus descubrimientos, sintió que el peso de la información se convertía en una herramienta de unión, no en una distancia. Clara, con el corazón menos oprimido, se unió a él en el esfuerzo por desentrañar el legado de su madre. Sin embargo, mientras este proceso los acercaba, Javier supo que sus esfuerzos no tendrían un impacto directo hasta que se enfrentara a sus propios fantasmas. Claramente, la angustia de su madre era un reflejo de la lucha interna que Javier mantenía. La pregunta que lo atormentaba ahora era si podría hacer frente a sus propios miedos y al dolor que habitaba en su interior. ¿Podría abrir realmente las puertas de su corazón y permitir que la cacofonía del pasado lo guiara hacia un futuro más brillante? ¿O permanecería atrapado en la sombra de sus inseguridades? Esa incertidumbre fue el último empujón que lo llevó a tomar una decisión. Debía buscar su propia verdad, ofrecerse en la diatriba y dar un paso hacia la reconciliación, no solo con Clara, sino también consigo mismo. Y así, mientras la búsqueda continuaba, Javier se dio cuenta de que el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. La conexión que había establecido con Clara era solo la mitad del camino. Ahora debía mirar hacia adentro y confrontar lo que había tratado de ignorar por tanto tiempo. La pregunta que lo sacudía en aquel momento era si el viaje hacia su propia verdad
lo llenaría de valor o lo sumiría en un temor aún mayor. El eco de su decisión resonaba en su mente. Había llegado el momento de enfrentar no solo el pasado, sino también a sí mismo y toda su vulnerabilidad en el proceso. El amanecer del día siguiente se encontró con Javier en un estado de alerta. Su mente bullía de preguntas y temores. Permitir que las sombras de su infancia lo envuelvan le parecía un riesgo enorme, pero más aterrador era la idea de seguir sin enfrentar esas verdades. Decidido, se preparó para una jornada que lo llevaría a los rincones oscuros de su memoria. Era el momento de enfrentarse a su propia historia, una historia que temía que pudiera estar tan llena de grietas como la de su madre. Decidió que la búsqueda de verdad no podía centrarse solo en la figura de su madre. Era crucial explorar su propia niñez y las sombras que habían dado forma a su identidad. Recordó fragmentos de su pasado que había intentado olvidar. Peleas con su padre, momentos de soledad en la escuela y una inquietud que siempre pareció seguirlo. Esa noche llevaba consigo la pregunta: ¿qué tan lejos había llegado por su propio pie? En su búsqueda, empezó por los dígitos del antiguo teléfono familiar. Descolgó el teléfono e hizo una llamada a un amigo de la infancia, Martín, alguien que había compartido risas y decepciones, pero cuyas memorias estaban teñidas de una distancia. La voz de Martín al otro lado de la línea fue una mezcla de familiaridad y nostalgia. Javier le explicó su interés en recordar su infancia. ¿Te acuerdas de aquel verano? Cuando tratamos de construir una casa en el árbol y nunca lo logramos. Comenzó Javier, pero notó que Martín estaba mucho más dispuesto a lidiar con lo negativo. Claro, pero ¿te acuerdas de cómo siempre estabas solo en la escuela? Nadie quería jugar contigo. Eso fue duro, hermano, respondió Martín con un tono que resonó en el rincón más vulnerable de Javier. Esos recuerdos que había eludido como un mecanismo de defensa se presentaron de nuevo, desnudando su vulnerabilidad. Las palabras de Martín fueron insidiosas y abrumadoras. Cada recuerdo compartido se convertía en una piedra más en el muro que había construido para protegerse. El sentimiento de rechazo, de no pertenecer, emergió con una claridad ominosa. Javier sintió que su infancia había sido un escenario de desamparo más que de alegría, y ese descubrimiento lo golpeó en el centro del estómago. Después de esa llamada, Javier se miró en el espejo y se enfrentó a su propio reflejo. El sudor perpendicular a su frente le recordaba que el dolor no era solo un vestigio del pasado, sino un compañero constante. En ese instante, comprendió que para sanar las heridas de su madre, debía primero enfrentarse a las suyas. No se trataba solo de buscar respuestas, sino de encontrar la fuerza para transformar esos recuerdos dolorosos en parte de su narrativa actual. Clara, viendo el cambio en Javier, comenzó a cuestionar si él podía manejar no solo su carga, sino también la suya. La conexión entre ellos, aunque más fuerte, se tensó con un delicado hilo de preocupación. Javier, al darse cuenta, sintió que la presión de cuidar a Clara se sumaba a su propio desafío. ¿Estaría dispuesto a permitirle a su hermana mirar su vulnerabilidad de frente? Recordó las palabras de su madre y las luchas que había enfrentado. Ella había sido una guerrera. Tal vez eso había sido lo que él había heredado. La fuerza para vulnerarse, la valentía de mostrarse tal como era. El reto se presentaba, sin embargo, como una montaña de dudas. Mientras se preparaba para hablar con Clara sobre su viaje interior, una notificación en su teléfono interrumpió sus pensamientos convulsos.
Una llamada perdida, pero no de cualquier número. Era de su padre. El corazón de Javier dio un vuelco. Era el último contacto que deseaba en ese momento. La ansiedad lo invadió. ¿Qué quería ahora, después de tantos años de silencio? Sintiéndose arrastrado por una mezcla de miedo y determinación, se dio cuenta de que quizás, solo quizás, esa llamada pudiera traer la respuesta que había estado buscando durante tanto tiempo. Todo se había vuelto aún más complejo en un instante, y ahora no solo se planteaba su relación con Clara, sino también con un padre que había sido una figura ausente, pero omnipresente en su vida. Con el pulso acelerado, tomó una profunda respiración. El desafío estaba claro: enfrentar la verdad, no solo sobre su madre y su hermana, sino también sobre sí mismo, y sobre la figura de su padre. Había llegado el momento de desenterrar la raíz de su dolor y poder reclamar su historia. Javier se sentó al borde de la cama, el teléfono Stihl en su mano, la incertidumbre palpitando en su pecho. Había llegado a un punto en su vida donde cada decisión pesaba como una roca, donde cada conexión parecía estar repleta de momentos no vividos y palabras no pronunciadas. Esperar a su padre podría desenterrar secretos enterrados y revelar verdades que había eludido durante años. Era el momento de dar un paso decisivo hacia su propia sanación. Decidido, devolvió la llamada y sintió su pulso acelerarse a medida que su padre respondió. Su voz grave le sonó extrañamente familiar y distante. «Javier, he estado pensando en ti», dijo su padre, y por un momento Javier se sintió transportado a su infancia, donde las promesas y las dudas bailaban entre sí. «¿Por qué ahora?», demandó Javier, sintiendo cómo la ira y el miedo se entrelazaban. Quería confrontar cada rencor, cada herida, el desinterés y abandono que había marcado su vida. Su padre suspiró. «Lo sé, no fui el padre que necesitabas. Quiero intentar explicarte algunas cosas». La conversación se tornó pesada. Javier escuchó con atención mientras su padre compartía su versión de la historia familiar, las dificultades que enfrentó y los errores que lo llevaron a alejarse. El trabajo, la enfermedad, pensaba que era lo mejor para todos, pero no me di cuenta del daño que estaba haciendo. Javier sintió cada palabra como un hacha que cortaba las ataduras de su resentimiento. Parte de él quería rebatir, condenar, pero al mismo tiempo había en su voz un indicio de sinceridad que le daba un destello de esperanza. Cuando la llamada finalizó, sintió que el peso de años de dolor se había aligerado, aunque las cicatrices seguían frescas. Reflexionó sobre lo que su padre había dicho y cómo eso se conectaba con su propia búsqueda de verdad. Comprendió que no solo necesitaba reconciliarse con Clara y su madre, sino también con la figura de su padre. Necesitaba entender las decisiones que lo habían llevado a esa distancia, y cómo esas decisiones habían moldeado su propia vida. Fue entonces cuando Javier se sentó con Clara, compartió la conversación con su padre, y cómo esa revelación lo había hecho replantearse el significado del perdón y la sanación. Clara escuchó atentamente, sus ojos iluminándose por momentos de tristeza, pero también por destellos de esperanza. «Quizás solo necesitamos ver todo desde otra perspectiva», dijo Clara. Las palabras resonaban en la habitación como un eco reparador. Aquello que pensaban que era una herida definitiva podría abrir puertas a nuevas posibilidades. Decididos a enfrentar su historia familiar juntos, se dispusieron a revisar más fotografías y documentos. Pero también comenzaron a reflotar recuerdos que habían compartido a lo largo de los años. Hablaron sobre su madre,
sus luchas y los errores de su padre. Cada palabra pronunciada se sentía como una capa más siendo desmantelada de su piel, revelando la vulnerabilidad que cada uno había mantenido oculta durante tanto tiempo. A medida que avanzaban, los ecos de sus infancias se entremezclaban con la urgencia de entender, de aceptar que la vida está llena de fallos, pero también de segundas oportunidades. Javier se dio cuenta de que el puente entre él y Clara se consolidaba a través de la verdad. La carga se comenzaba a transformar en fuerza compartida. La conexión entre ellos se profundizó, cimentada sobre la claridad de que enfrentar su historia era un camino hacia la sanación. Javier sintió que esa transformación espiritual le brindaba a la vez el coraje necesario para una vida profesional más auténtica, donde nadie sería dejado atrás ni ignorado. Cuando miraron por primera vez aquellas fotos que simbolizaban no solo sus alegrías, sino también sus luchas, vieron con claridad que el dolor compartido podía ser la palanca para un renacer emocional. Eso se convirtió en un objetivo. No solo reconciliarse con el pasado, sino construir un lazo inquebrantable para el futuro. Javier y Clara decidieron que, al concluir esta búsqueda, se presentarían ante su madre como un equipo, no como los hijos divididos que habían sido. Cada palabra de ánimo, cada mirada de comprensión, cada paso fuera de su zona de confort era parte de un viaje hacia la sanación colectiva. En los días que siguieron, Javier sentía que su vida se expandía ante él. Se fortaleció en su papel de médico, reconociendo que su vocación no solo se trataba de curar cuerpos, sino de conectar corazones. Se adentró en su trabajo con una renovada pasión. La empatía por sus pacientes creció, convirtiéndose en un puente entre su labor profesional y su búsqueda personal. Al final del periodo de reflexión y redescubrimiento, Javier se encontraba más equilibrado, con una nueva claridad sobre su vida y sobre cómo cada decisión, cada dolor y cada risa jugaba un rol esencial. Su madre también comenzó a mostrar signos de mejoría, y con cada visita, ella sintió la calidez de sus hijos a su lado, unidos de nuevo. Finalmente, un día, mientras todos juntos compartían una comida, Javier decidió hablar. Miró a Clara y luego a su madre, y con una voz firme expresó: «Quiero que sepas que estoy aquí para ti, y que juntos vamos a superar esto. Lo antiguo puede permanecer en el pasado, pero nunca nos definirá». Las lágrimas brillaron en los ojos de su madre, mientras un sentimiento de paz inundaba la habitación. Aquellos años de melancolía, de resentimientos, de cicatrices abiertas, estaban siendo reemplazados por la promesa de una nueva historia familiar. Cada uno de ellos había crecido en esa experiencia, dejando atrás lo que los había dividido. Javier se dio cuenta en ese momento que la búsqueda por la verdad, aunque dolorosa, le había ofrecido el mayor regalo de todos: una familia restaurada, un espíritu sanado. Había aprendido que la verdadera transformación comienza desde adentro y se manifiesta hacia afuera, y que la esperanza es una herramienta poderosa en el proceso de sanación. Así, con el corazón lleno de optimismo y amor renovados, Javier sonrió, consciente de que cada decisión valiente lo había acercado a su verdadero ser. La vida era un viaje de reconciliación, y cada paso adelante era una celebración del amor que finalmente había conquistado el dolor. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final.
y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Su apoyo es esencial para que sigamos compartiendo historias de superación personal.